Un proyecto artístico o una obra de arte ya no es solo un yo pienso, un yo digo, un yo siento. Es, antes que nada, una invitación a conversar. El arte ya no es solo una producción de objetos, sino una producción de conocimiento, pero especialmente un generador de vínculos. Lo que hace que un proyecto artístico o una obra de arte nos interese o nos emocione como artistas o como espectadores tiene más que ver con los vínculos que haya podido generar en nosotros, estimulándolos o destruyéndolos. Bienvenidos al capítulo 34 del podcast Pensar la Imagen. Antes de empezar, como siempre, quisiera invitarlos a suscribirse al canal, a visitar nuestra página web pensarlaimagen.com, donde tenemos cursos, talleres e información relevante para creadores y espectadores del arte contemporáneo, y por supuesto visitar nuestras redes sociales, especialmente Instagram, TikTok y YouTube, donde colgamos todos los días contenido críticos sobre arte, sobre artistas o sobre el pensamiento, sobre el arte y la imagen. Y por supuesto invitarlos a nuestros live todos los martes a las 5 de la tarde, hora de México, donde compartimos e intercambiamos ideas sobre el arte, sobre la actualidad del arte contemporáneo. A lo largo de la historia de este podcast, que no es otra cosa que una breve historia del pensamiento sobre el arte contemporáneo, desde este pequeño rincón, desde esta pequeña cabeza dentro del mundo del arte, hemos hablado siempre que el arte es mucho más allá que producir, que tener una habilidad técnica, que generar objetos, sino que es, antes que nada, una generación de conocimiento. Pero hoy quisiera a ese tema del conocimiento añadirle algo más, porque no solamente generar un conocimiento jerárquico, es decir, generar determinaciones, conceptos, definiciones fácticas, sino que tiene que ver más con la generación o la agitación de un conocimiento experiencial o teórico para ser compartido, para ser intercambiado. Es decir, un conocimiento que va a construir o va a generar vínculos con el otro, con quien lo vea, con quien lo acerque, o incluso vínculos con nosotros mismos cuando estamos desarrollando un proyecto. Es decir, aquel proyecto que logra captar nuestra atención, aquel proyecto que logra hacernos sentir, hacernos investigar, por ejemplo, nosotros estamos construyendo un vínculo intelectual, emocional, pero también sensible, que es el detonante, que es el punto de partida para después generar otros vínculos. Esto quiere decir que un poco el final o el objetivo o la ruta, ese lugar a donde puede llegar nuestra producción artística o nuestro proyecto artístico, no es otro que un lugar de encuentro con el otro, pero un lugar de encuentro que va a detonar o va a generar vínculos positivos o vínculos negativos, pero vínculos al fin y al cabo. Y creo que si nosotros, cuando estamos generando o desarrollando proyectos, partimos de esa idea que lo que estamos es construyendo un vínculo, nos va a permitir, nos va a abrir muchísimo nuestra mente, nuestra sensibilidad, nuestras habilidades técnicas para comprender que esto que estamos haciendo no es solamente una expresión del yo y ya, sino que es una expresión del yo que va a construir un vínculo, que va a generar una conversación, un encuentro con el espectador o con aquella persona, muchas o pocas que vayan a tener contacto con nuestra obra o con nuestro proyecto artístico. De ahí que nosotros pudiéramos en este momento hacer un ejercicio y detenernos un poco a pensar en qué tipo de vinculaciones puede generar un proyecto artístico, qué tipo de vinculaciones yo puedo construir a partir de una expresión sensible o intelectual de lo que yo pienso, de lo que yo hago o de lo que a mí me ocupa social, política o culturalmente. Quisiera entonces destinar los minutos de este podcast para pensar un poco en qué tipo de vínculos podemos construir, porque saber o conocer qué tipo de vínculos nosotros estamos interesados en construir nos permite tener mucha potencia, abrir nuestra creatividad, nuestros procesos creativos, saber qué herramientas vamos a utilizar para poder desarrollar un proyecto que permita construir ese tipo de vínculos con los espectadores. Quizás el vínculo más común y el que a lo mejor sale por default, sale a veces sin pensarlo mucho, tiene que ver con ese vínculo social. Como siempre he dicho, nuestros proyectos tienen una relación consciente o inconsciente con un contexto en específico. Esto quiere decir
que siempre nuestros proyectos van a tener una trama, una transversalidad social, un impacto social. De hecho, recordemos que cuando nosotros generamos obra y cuando la presentamos, aquello que nosotros llamamos una exposición o una exhibición no es otra cosa que la sociabilización del arte, la sociabilización de nuestro proyecto, el contacto con el contexto una vez nosotros hemos pensado y producido nuestras obras. Por lo tanto, todo proyecto artístico genera una vinculación social con el espectador, conozca o no conozca el contexto específico del autor o del tema que está desarrollando el autor. De ahí que el vínculo social de nuestra obra de arte o de nuestro proyecto artístico tiene más que ver con aquello que acontece o que está aconteciendo socialmente y que potencialmente nos afecta a todos, a una mayoría o a una minoría o a una comunidad en específico, y que nuestro proyecto trata de cuestionar, trata de hacerle preguntas a ese acontecimiento. ¿Por qué sucede? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Quiénes? ¿Cómo acontece esto? Pero especialmente el por qué eso que acontece está sucediendo o por qué eso que acontece no tiene visibilidad, porque eso que acontece no tiene importancia, no es lo que está en el discurso social vigente, no es aquello que nos impacta emocional o intelectualmente al conjunto de la sociedad. De alguna manera, nuestros proyectos artísticos apuntan a lugares ocultos, lugares oscuros, como lo hemos platicado en el podcast, lugares que están detrás de todo lo que se ve, lugares que están detrás de todo lo evidente. Nuestros proyectos apuntan a ese lugar. Por lo tanto, cuando nuestro proyecto se alimenta y retroalimenta de nuestro contexto, inmediatamente vamos a construir lazos, puntos de conexión y de vinculación con todos los espectadores. Insisto, no solamente quienes pertenecen a ese contexto, sino con cualquiera que se acerque, pues va a tener la posibilidad de hacer conexiones con su propio contexto y hacerse preguntas sobre si en mi contexto sucede eso o no sucede, o cómo sucede, cuáles son las diferencias y cuáles son las aproximaciones. Y una de las características principales de esta vinculación social es que tiene la capacidad de impactar colectivamente, no solo a los individuos de manera individual y particular, sino también a comunidades completas, a poblaciones, a ciudades o países. Es decir, es un proyecto que tiene la capacidad de al mismo tiempo conectar colectivamente con un grupo de la sociedad. Luego me gustaría hablar del vínculo afectivo. Que si bien el vínculo afectivo, o cuando hablamos de lo afectivo, atraviesa cualquier tipo de vínculo, de hecho, hablar de un vínculo significa hablar de un afecto, de una afectación, de un intercambio de afectos. Quisiera hacer él aparte de la vinculación afectiva porque quizás se diferencia de los otros porque es un vínculo individual, es un vínculo particular. ¿Por qué? Porque la manera en la que se construye ese vínculo ya no tiene que ver con acontecimientos sociales o colectivos, sino que tiene que ver más con acontecimientos, con sucesos, con fenómenos que se acercan más a lo psicológico, a lo identitario, a los conocimientos y a las experiencias sensibles que surgen de una necesidad muy particular y que solo el espectador es capaz de conectarse desde lo íntimo, es decir, no desde el ser social, sino del ser individual, del ser íntimo. Ese sujeto que tiene secretos, que tiene misterios, que tiene agitaciones internas, que el arte o ese proyecto artístico tiene la posibilidad de estimular, de agitar y que el espectador se sienta identificado y siente ese tipo de conexión o de vinculación con la idea que está proponiendo el artista o con el artista en sí mismo. Lo hermoso de este tipo de vinculación es que es una vinculación profunda, muy sensible. Tiene que ver más con lo sensible que con la lógica, que con lo intelectual, que con el razonamiento. Y esto nos permite hacer el comentario sobre el arte contemporáneo. Es decir, muchas veces se ubica el arte contemporáneo como ese lugar intelectual que hay que razonar, que tiene una lógica de funcionamiento y de entendimiento y que hay que entender siempre de manera muy conceptual. Y no, cuando estamos hablando de este tipo de vinculación nos permite entender que el arte contemporáneo también tiene la capacidad, tiene la potencia de meterse adentro de las personas, a ese secreto íntimo dentro de las personas para agitarlo, estimularlo y generar una conexión. Sin mayor
lógica, sin mayor conocimiento teórico y sin mayor razonamiento intelectual, sino completamente sensible. Luego, quizás como una extensión de la vinculación social, pudiéramos hablar de la vinculación política. Pero la separo de la vinculación social porque lo político o el ejercicio político consciente, porque al fin de cuentas toda expresión y todo pensamiento y toda comunicación y toda afectación tiene algo de político, pero digamos, esa política activista, esa política que tiene que ver con ideologías muy precisas, muy marcadas, genera un tipo de vinculación quizás en un nivel diferente o con otros matices en comparación con esta vinculación social. Los vínculos políticos tienen que ver más con estas obras o con estos proyectos que tienen que ver más con el activismo, con el generar una conciencia política e ideológica, es decir, son obras de arte muy pensadas, muy conceptualizadas desde el punto de vista político, arropadas por cierta ideología, cada quien con la suya. Y ese es un arte muy presente en nuestros días, muy presente a partir del siglo XX, de las vanguardias, y que hoy día se presenta y se presenta de maneras muy interesantes. Pues hoy día el arte o trabajar la política desde el arte es una de las herramientas de resistencia, es una de las herramientas de protesta, de confrontar el poder político en todos los países, desde el primero hasta el tercer mundo. Y su motivo surge principalmente para agitar conciencias, para despertar conciencias frente a muchos acontecimientos sociales que nos están pasando, con sus consecuencias individuales para cada uno de los seres humanos. Quizás esta sí sea una de las vinculaciones que más racionamiento y quizás más intenciones tiene de generar esos vínculos. También existe otro vínculo no menos importante, pero evidente, que es el vínculo económico. El vínculo económico tiene que ver más con el mercado del arte, con estas obras que están rondando las ferias de artes y los mercados de arte. Yo, a mi modo de ver, siento que eso no hay que demonizarlo, sino que es también la construcción de un vínculo, que en este caso es un vínculo económico. Yo parto de la idea de que la economía es fundamental para todos los seres humanos. El cómo la lleves o con qué ideología tú cargas esa economía es otro problema, es otra discusión. Pero la economía es fundamental para el desarrollo del ser humano social. Entonces, hablar de una vinculación económica es hablar también de cómo yo puedo construir esa vinculación con el otro. Una vinculación que sea también sensible, que sea sana para todos y que me permita seguir desarrollando mis proyectos artísticos. Y luego tenemos uno que me encanta y al que yo le apuesto más, ¿no? de mi práctica artística también, que son los vínculos ficticios. ¿Y por qué me interesa mucho más este? Porque los vínculos ficticios, si bien pueden partir de una afectación individual, de un fenómeno social, de un proceso político, de una circunstancia política, las vinculaciones ficticias parten de, como lo dice su nombre, de una ficción. Pero, ¿qué son las ficciones? Pues las ficciones no son otra cosa que especulación, que la agitación infinita de la imaginación. Es decir, intentar construir vínculos desde lugares, espacios, situaciones imaginadas o especulativas, aquellas que a lo mejor no podemos precisar en un lugar y en un tiempo determinado, pero cuya especulación, cuya conexión con la realidad a partir justamente de la imaginación permite generar otro tipo de pensamiento, otro conocimiento, otras sensibilidades. Pero especialmente estos vínculos ficticios le abren la puerta a este concepto que yo creo que repito en todos los capítulos del podcast y en todas las conversaciones que tengo, que es que el arte, antes que nada, son posibilidades. La imaginación, la ficción y la especulación permiten abrir posibilidades, nos permiten acercarnos a otras maneras de pensar un acontecimiento, a otras maneras de acercarnos o afrontar un fenómeno político, a otras maneras de sentir o de procesar aquello que nos afecta psicológica y sensiblemente. De ahí que le doy un valor, le doy una carga tremenda a esto y quizás sí como ese lugar de búsqueda, como ese lugar a donde llegar en la producción artística, cómo construir esas vinculaciones a partir de la imaginación sensible, de la especulación, del pensamiento sensible, aquello que va más allá de lo lógico.
porque pienso que ese es el territorio del arte. Eso es lo que el arte nos aporta de manera individual y de manera colectiva. Nos aporta posibilidades, territorios posibles para repensar todo aquello que nos acontece en nuestro espacio y en nuestro tiempo. Como decía al principio, el arte no tiene reglas, no tiene estructura, no tiene rutas claras por donde caminar o por donde recorrer. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Que cuando estoy hablando de estas vinculaciones no estoy intentando crear categorías dentro del arte o dentro del arte contemporáneo. Por el contrario, solamente estoy intentando remarcar, poner un acento sobre las variables que se conjugan en la construcción de vinculaciones. ¿Qué quiero decir? Que estas vinculaciones surgen de manera híbrida, no surgen una vinculación social por un lado y este proyecto una vinculación afectiva, no. Son vinculaciones que surgen de manera híbrida que dependiendo del espectador, dependiendo del público, dependiendo del lugar, quizás se pone el acento en una de ellas. Pero que yo considero muy importante tener en cuenta cuando nosotros estamos en el proceso de desarrollar un proyecto. Cuando queremos desarrollar un proyecto, pensar en qué tipo de encuentro, de lugar de encuentro queremos generar, queremos crear. ¿Qué tipo de vinculaciones o qué vinculaciones nos gustaría quitar con el espectador cuando nosotros estamos creando? Creo que es un punto bien importante y que ayuda muchísimo en nuestros procesos creativos, pero también ayuda muchísimo a comprender el papel del espectador, el papel del otro, es decir, fundamental. Sin él no existe. Sin él, el arte se convierte en una tarea, en un ejercicio nada más, y no en esa construcción sensible e intelectual con el otro, con mi contexto y con mi tiempo. Entonces, la gran pregunta final de este podcast es, ¿y entonces dónde queda aquello de que el arte es un yo pienso, un yo siento, un yo me expreso, esto que siento, esto que pienso, etcétera? ¿Dónde queda eso? Bueno, que eso no es el fin del arte, que eso es el detonante, que eso es lo que nos agita para crear, que eso es el medio, que eso es la herramienta para nosotros construir un conocimiento sensible, construir vínculos, construir un campo sensible entre nosotros y el espectador. Hasta aquí llegamos con el capítulo 34 del podcast Pensar la Imagen. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por escucharme hasta acá. Quisiera leerlos, quisiera de verdad compartir con ustedes qué piensan sobre esta idea de la vinculación. Quisiera leerlos acá en YouTube o en las redes sociales. Por favor, también recuerden que pueden suscribirse, no solamente aquí al canal de YouTube, sino pueden suscribirse al newsletter de Pensar la Imagen, ahí en pensarlaimagen.com. Y por supuesto visitarnos todos los días en las redes sociales. Y claro está, los martes a las 5 de la tarde hora de México, nuestros live, donde comentamos temas actuales e intercambiamos muchísimas ideas. Me encanta esa sesión de los martes, porque la hacemos ahí en vivo e intercambiamos muchísimo. Nos vemos entonces en el próximo capítulo. Gracias por estar aquí.